si no me falla la memoria, vamos a conversar con ella respecto de, en principio, cuestiones vinculadas a los acuerdos paritarios, pero también, bueno, cuál es la actualidad, en este caso, de los empleados estatales de la provincia de Entre Ríos que nuclea precisamente este gremio. Muy buenas tardes, Karina. ¿Cómo le va? Florencia Gómez la saluda desde Canal 6. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, en principio, la primera pregunta que quiero hacerle, y después de ahí vamos a ir conversando algunas cuestiones más, es, en este caso, sabemos que en este momento hay acuerdo paritario de parte de los empleados estatales que nuclea precisamente el gremio del que es secretaria. ¿Cómo acordaron en este caso? Porque sabemos que, bueno, van a tener cláusulas de revisión justamente en la medida en la que se vayan conociendo los diferentes índices inflacionarios. Sí, el acuerdo paritario al que alcanzamos la semana pasada fue muy importante, viene a complementar el acuerdo de principio de año y es una negociación que finalizó con un incremento para el mes de junio y también un incremento muy importante para el mes de julio, y el compromiso del gobierno de volver a convocarnos a los estatales en agosto, una vez que se conozca la inflación y antes de que se liquiden los sueldos, para continuar avanzando todo lo que es el tema salarial. Eh, a principio de año logramos un acuerdo del 40% que luego se revisó en las últimas semanas, y al 31 de julio el aumento acumulado que van a tener los estatales de la provincia de Entre Ríos va a llegar al 68%. El último índice de inflación que se conoció fue del 50,3 al mes de junio. Si bien el incremento salarial es hasta el mes de julio, siempre estamos con la premisa fundamental que tanto el gobierno como nuestro sindicato planteó al principio de la paritaria, que es estar por encima de la inflación. Y en este caso también es cierto que mañana van a tener una reunión, en este caso muy pero muy interesante, respecto de los convenios de trabajo de la administración pública. ¿Nos puede contar un poco más de qué se trata este nuevo encuentro? Sí, es un paso fundamental que tenemos que dar los estatales para discutir nuestras condiciones laborales y fijar pautas claras de qué empleo público queremos para la provincia de Entre Ríos. Actualmente tenemos una ley que rige las condiciones de ingreso, las promociones, todos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras estatales, pero esa ley no está reglamentada y entonces en la práctica hay muchos artículos que no se cumplen. Lo que nosotros pretendemos ahora es discutir con el gobierno un convenio colectivo de trabajo como existen en la provincia, por ejemplo, de Chubut, Neuquén, Chaco, Santa Cruz e incluso en la Administración Pública Nacional, donde están garantizados derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y a su vez algunos principios fundamentales como por ejemplo la carrera, la capacitación, la igualdad de oportunidades. Es avanzar en un sentido favorable, beneficioso para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en el Estado, y que tiene que contemplar tanto al sector administrativo como también a todos los sectores de servicios, que son complejos y que son distintos entre sí, pero este convenio colectivo de trabajo tiene que encontrar una síntesis en los aspectos fundamentales en los que creo nos vamos a poner de acuerdo con el gobierno de la administración pública, que queremos que sea eficiente, que tenga la participación de los trabajadores y que fundamentalmente tenga un ordenamiento que nos permita tener una proyección en el tiempo, que actualmente no tenemos. Si no fuera por las recategorizaciones Bien. o por los acuerdos paritarios, habría un estancamiento en el empleo público, que eso es lo que pretendemos modificar. En este caso, cuando se plantean, pensando, ¿no?, justamente en los televidentes que están escuchando, cuando se plantean estos convenios de trabajo, en este caso sabemos que ustedes desde el gremio llevan, por supuesto, su aporte, también se conversa, en este caso, bueno, con autoridades de parte del gobierno. ¿De qué manera ustedes
¿cómo decirlo?, crean esta síntesis que presentan, digo, van recogiendo en los diferentes espacios laborales, cómo reúnen toda esta información que luego, por supuesto, sintetizan en las propuestas que llevan a la mesa. Bueno, es muy importante lo que vos decís, porque el convenio colectivo tiene que ser el resultado de un debate de los trabajadores fundamentalmente, y cambia la situación. La ley la hacen los legisladores en las dos cámaras y tienen una discusión política, por supuesto. Pero en este caso, los derechos y alcances del convenio colectivo, hay igualdad de condiciones entre los representantes de los trabajadores, es decir, los sindicatos y el gobierno, que ponen sobre la mesa cuáles son las necesidades y cuáles son los objetivos que queremos cumplir, y a partir de ahí se construye el convenio colectivo. En relación a lo que vos decís, Florencia, me parece muy importante señalar que UPCN va a concurrir mañana, si bien es una reunión técnica, con un planteo claro. El convenio colectivo tiene que ser realista, aplicable, no tiene que ser ambicioso y que después en la práctica quede vacío de contenido. Entonces ese va a ser el punto de partida. Desde ahí vamos a nosotros ver cuáles son los convenios colectivos que han dado buenos resultados en otras provincias, y tomaremos lo mejor para hacer el de la provincia de Entre Ríos. Y en este caso, ya que justamente estoy conversando con usted, voy a aprovechar también para cambiarle un poquito de tema, porque ha sido una protagonista muy, pero muy importante respecto de la ley de enfermería. Y en verdad me gustaría preguntarle cuál es la situación actual precisamente de una ley que entiendo ha sido muy, pero muy esperada, y también se trabajó mucho en este caso para mejorarla. Sabemos que todo proyecto de ley justamente es perfectible, y en este punto, bueno, quería pedirle algún apunte respecto de la situación de la actual ley. Fue una lucha que llevamos adelante durante 6 años. Si bien yo no soy enfermera, en su momento era secretaria gremial, la política del sindicato siempre fue a favor de la jerarquización del sector de enfermería, como otros sectores, pero particularmente en salud, de enfermería. A partir de una reunión que tuvimos con el Ministerio la semana pasada, a principios de la semana pasada, supimos que el expediente estaba ya avanzado. En recursos humanos probablemente entre ayer y hoy ya haya tenido la revisión que necesita desde el punto de vista de la reubicación y el rescalafonamiento de los trabajadores, es decir, que a partir de la ley de enfermería se van a incorporar los tramos y las categorías, algo que no había en el sistema anterior y que permite la carrera del enfermero en todos sus aspectos, fundamentalmente aquellos que se capacitan. Entonces, este expediente ya está en sus últimos trámites para que puedan percibir con una retroactividad las remuneraciones que corresponden a los básicos de cada tramo y cada categoría. Es decir, que es una reivindicación en cuanto a la carrera, pero también en cuanto al aspecto salarial. Así que pensamos que principio del mes que viene o por complementarias probablemente podamos tener novedades. Bueno, la verdad que es muy, pero muy interesante. Sobre todo, recuerdo lo que fue el tiempo de pandemia y todo lo que fue el COVID, y después, ¿no? Cómo de alguna manera aceleraron, y recuerdo muy puntualmente a usted como vocera, ¿no? Poniéndole mucho el cuerpo a este proyecto de ley justamente para generar esta jerarquización del trabajo de la enfermería, que efectivamente cuando tuvimos esta crisis sanitaria estuvo al pie del cañón para sostener justamente a los efectores de salud. Sí, por supuesto, pero además hay que trabajar intensamente en actividades que tengan que ver con la forma en que pensamos esta ley. Por eso, bien, en UPCN se está trabajando en un plan de capacitación anual que fue
aprobado por el Ministerio de Salud y que facilita en forma gratuita, por supuesto, a todos los enfermeros que quieran la formación para no solamente su tarea profesional propiamente dicha, sino también todo lo que tiene que ver con liderazgos, equipos de trabajo. Es decir, que la capacitación es un tema central que nosotros desde el sindicato continuamos acompañando, porque es cierto, esta ley dentro de unos años va a tener que ser modificada, ampliada, seguramente revisada, y en ese sentido tenemos que tener a nuestros trabajadores de enfermería, por supuesto, actualizados en todo lo que tiene que ver con su profesión. Karina, por último, en este caso, y un poco visto y considerando que mañana, bueno, van a tener una nueva reunión, le quería preguntar en este caso cómo trabajan cuando tienen este tipo de reuniones así, pensando, ¿no?, en los ejes de la administración pública. Ustedes como gremio, ¿cómo se vinculan con el resto de los gremios, en este caso, para también, me imagino, ponerse de acuerdo, presentar en este caso lo que ustedes llevan desde UPCN, pensando justamente que también van a compartir mesa con ATE? ¿Cómo se encuentra todo esto a la hora de, bueno, tal vez establecer acuerdos o tal vez tienen algún punto en el que tienen que discutir un poquito? Sí, hay puntos de coincidencia, pero también hay definiciones que en el caso de los gremios no tenemos la misma mirada. Claro. UPCN es el gremio mayoritario entre la administración pública, entre los trabajadores estatales. Generalmente anticipa su posición con respecto a algunos temas que son fundamentales. En este caso, el convenio colectivo es central y tenemos que pensar en una herramienta que sirva para los próximos 10 años. Pero la verdad que en la mesa paritaria se ha logrado establecer consensos muy importantes. En algunos casos UPCN es el que plantea cómo llevar adelante algunas discusiones, y en otros casos ATE también hace algunos aportes, y nosotros, cuando es en beneficio del trabajador, por supuesto que nos ponemos de acuerdo y avanzamos. Así que yo creo que en el convenio colectivo lo más importante es señalar cuáles van a ser los ejes centrales, y me parece también fundamental cuál va a ser la metodología, porque si nos reunimos pero no mostramos señales claras de que hay una necesidad de que el convenio colectivo salga, se firme, se homologue, y que ningún cambio de gobierno después venga con una sorpresa y quiera modificarlo, entonces yo creo que vamos a poder encaminar una discusión compleja, que después hay que bajarla a la discusión con los delegados, a todos los cuerpos orgánicos, claro, y a los trabajadores. Claro, porque es todo un circuito en verdad. Y justamente sí, además, es muy, pero muy importante el diálogo, ¿no? Sí, y además después hay que hacerlo respetar a ese convenio colectivo. Y en eso no solamente estamos las organizaciones sindicales, que debemos velar para que ese convenio colectivo se haga realidad, sino que están los trabajadores, que tienen que tenerlo sobre la mesa todos los días, para cuando se vulnere algún derecho, sacarlo y decirle a los funcionarios o a quien corresponda que debe respetarse, porque es un acuerdo paritario que trasciende las gestiones de gobierno y que sirve para el trabajador y la trabajadora, independientemente de su afiliación sindical, independientemente de la labor que realiza. Ha dado muestras el convenio colectivo en las empresas privadas, en los sectores privados, en los sectores de trabajo privado. Hace muchos años que tienen convenio colectivo, y es la manera en que se relacionan los sindicatos con el empleador. Así que nosotros en eso es un gran avance, es democratizar las relaciones laborales, y creemos que institucionalmente es una decisión fundamental, una decisión que el gobierno se resistía a dar. También, esto debo decir, hace algunos años atrás se resistía a dar esta discusión, pero se dio cuenta que no solamente esto es bueno para los sindicatos y para los trabajadores, sino que también es bueno para el gobierno, porque va a ser una administración pública más eficiente, más moderna, más adaptada a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia. Karina, le agradezco muchísimo esta conversación, y por supuesto estaremos expectantes a lo que suceda en la jornada de mañana. ¿Y a qué hora se reúnen?
A las 11 de la mañana. Perfecto, En después la entonces... Secretaría de Hacienda. Así es. Así que, bueno, no, va a ser una reunión inicial. No queremos generar demasiadas expectativas, pero sí la firmeza de que haya una continuidad y de que pongamos algunos objetivos básicos para cumplir. Ese es el primer paso y es fundamental. Totalmente. Bueno, estaremos expectantes entonces a lo que se desprenda de esta reunión a partir de las 11, entonces en la Secretaría de Hacienda. Le agradezco muchísimo esta conversación con Canal 6. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Conversamos en este caso aquí en Canal 6, en Lluvia de Noticias, con Karina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN. Varias cuestiones que estuvimos tocando. En principio, acuerdos paritarios y también este nuevo convenio de trabajo que mañana va a tener su reunión a partir de las 11 de la mañana en la Secretaría de Hacienda. Y también, por supuesto, algunos apuntes respecto de la ley de enfermería. Ahora es tiempo de hacer nuestra pausa, por supuesto, breve tanda y ya seguimos con más Lluvia de Noticias. Para celebrar su aniversario, casamiento, congreso o exposición, existe un lugar magnífico en sus dimensiones y comodidad.